Aprendo en casa. Queridas familias, niñas y niños, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Muy buenos días, niños del quinto, del sexto grado de primaria de la institución educativa 2236 José Olaya de Bujama. Muy bien, bienvenidos a Aprendo en Casa, el día de hoy, día número 3 de la semana 25. Muy bien, nuestra experiencia de aprendizaje para esta semana: cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Es la continuación de la semana que pasó. Y nuestra actividad para el día de hoy está relacionada al área de personal social. El día de hoy vamos a responder a esta pregunta: ¿cuándo una fuente de información es confiable? ¿Ya? Repasemos primero nuestro propósito para el día de hoy. Nuestro propósito de la actividad. La semana anterior han reflexionado sobre el uso de la información de una manera responsable el día lunes y las características que debe de tener un texto confiable el día martes. Asimismo, en las actividades de ciencia, al realizar las indagaciones, han utilizado los criterios de confiabilidad para verificar la veracidad de los textos que han leído. El día de hoy van a realizar y van a analizar la confiabilidad de la información encontrada en Internet, utilizando un cuestionario de confiabilidad. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a lograr nuestro propósito? Mediante nuestra meta: deliberar sobre cómo saber si una fuente de información del Internet es confiable o no. Los recursos que vamos a utilizar: la ficha, cuestionario de confiabilidad de fuentes de información del Internet, hojas de reuso o su cuaderno y lápiz o lapicero. Bien, vamos a empezar nuestra actividad el día de hoy con la lectura del siguiente caso. A ver, Matías y Laura conversan sobre lo que escucharon y leyeron del COVID-19. Su tía les dijo que en una red social decía que en varios países ya se está elaborando la vacuna contra el COVID-19. Su vecino les dijo que leyó en el Internet que las ciudadanas y ciudadanos que quieran participar en la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. Ellos ingresaron a la red social y leyeron que la vacuna para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y pronto sería distribuida para todas las ciudadanas y ciudadanos del planeta. También ingresaron a una página web de una institución de salud, donde decía que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demoraría y sería distribuida probablemente en el 2021, debido a que debe pasar por varias etapas, como son, ¿no? Hay que recordar: la etapa preclínica, la experimentación con animales, la fase 1, experimentación en un pequeño número de humanos, fase 2, experimentación en mayor número de humanos, fase 3, experimentación en miles de humanos en varios países, y la fase número 4, estudios después de la aprobación de la vacuna para su respectiva elaboración. Matías y Laura saben que deben averiguar si la información es verdadera o falsa, pero aún tienen dudas respecto a cómo comprobar la confiabilidad de la información, especialmente la información que se difunde por Internet, pues han notado que la mayoría de personas comparten y comentan lo que han leído en el Internet. Bien, niños, hemos leído este caso de Matías y Laura. ¿Ya? Ellos han escuchado, también han ingresado a las redes sociales a informarse acerca de COVID-19.
¿no? Y acerca de una posible vacuna, ¿ya? Pero ellos, luego de recibir toda esta información, saben que deben de averiguar si esta información que ellos han adquirido de parte de su vecino, de su tía, del internet, es verdadera o falsa, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues han notado de que todas las personas comparten y comentan la información que está en el internet, pero sin saber si eso es verdadero o falso. Luego de leer el texto, ¿ya? Luego de leer el caso de Matías y Laura, van a responder a las siguientes preguntas. Niños de sexto grado, las respuestas tienen que ser fundamentadas o con un argumento. No podemos contestar con 2, 3 palabras, ¿ya? Vamos a prepararnos porque ya el próximo año estaremos en sexto grado. ¿A qué fuente han accedido Laura y Matías? Serán fuentes orales, escritas, internet, etc. Tienes que describir qué tipo de fuente ellos han podido acceder para tener esta información. La pregunta número 2. ¿Por qué tienen dudas sobre la información que escucharon y leyeron respecto al COVID? ¿Cuál es su duda? A ver, textualmente está escrito, ¿no? El texto nos dice, ¿por qué tienen dudas sobre la información que escucharon y leyeron respecto al COVID-19? La tercera pregunta. ¿Cómo ayudarían ustedes, niñas y niños, ¿no?, a Laura y Matías a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra en el internet? ¿Recuerdan ustedes cómo nosotros la semana pasada hemos hecho un trabajo de investigación para poder, ¿no?, diferenciar lo que es un rumor y lo que es una información, ¿no?, valedera, verdadera y que tenga credibilidad, ¿ya? Entonces, de esa manera y con esa información, ustedes saben cómo ayudarían ustedes a Laura y Matías a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra en internet, ¿ya? Ahora, así como ustedes ya han visto el caso de Laura y Matías, hay muchas personas, ¿no?, y muchas veces que escuchamos o leemos este tipo de información sobre el COVID-19, ¿no? ¿Y de dónde proviene esta información? Esta información proviene del internet, ¿no?, de las redes sociales o tal vez de nuestra propia familia, ¿no? A veces la información nos genera algunas dudas porque no sabemos qué decisión tomar, ¿no? Y no sabemos si esta información es verdadera o falsa, ¿no? Y esto impide, ¿no?, que nosotros podamos tener, ¿no?, tener una decisión que nos beneficie para el cuidado de nuestra salud, ¿no? Ya hemos visto también que hay algún rumor que si tomas un poquito de lejía, pues te curará o combatirá el COVID, ¿no? O va a prevenir que el COVID ingrese a tu organismo. Pero la Organización Mundial de la Salud ha desmentido este rumor porque ellos, científicamente comprobado, el cloro o la lejía, al hacer contacto con el organismo, con los ojos, ¿no?, o con nuestra piel, pues le hacen o le causan daño, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos ver la diferencia entre un rumor y una información confiable. Frente a esta excesiva información difundida por los medios de comunicación, internet y también las conversaciones cotidianas, ¿no?, que surgen cada día, surge una necesidad. ¿Cómo saber si una fuente de información de internet es confiable? A ver, niños, quisiera su opinión de ustedes mientras van escuchando el video. Para
Poder corroborar que una fuente de información es confiable es una necesidad por dos motivos. El primer motivo sería la mejora, ¿no?, a la toma de decisión que tengamos nosotros. Tomamos decisiones basadas en la información que tenemos a nuestro alcance. Si la información es falsa, las decisiones tomadas podrían ocasionarnos problemas. Y si nos aseguramos de que la información es verdadera, tomaremos mejores decisiones en bienestar de nuestro propio ser, ¿no? Y el siguiente motivo, el motivo número 2, es una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad de todos. Muchas veces compartimos y comentamos con las personas que conocemos la información que hemos leído o escuchado, sin siquiera habernos cerciorado de que esa información sea verdadera. Lo que compartimos puede llevar a tomar buenas o malas decisiones a otras personas que confían en nosotros, ¿ya? Entonces, para saber si una información o una fuente de información del internet es confiable, tenemos que corroborar, ¿ya?, una fuente de información que sea confiable. ¿Y por qué? Porque es una necesidad por dos motivos: mejora de la toma de decisiones y es una responsabilidad ciudadana, ¿no?, responsabilidad de todas las personas. Ahora, vamos a abordar esta necesidad mediante la deliberación. Ya ustedes saben lo que es deliberar, ¿no? Muy bien. Van a recordar que la semana pasada, el día miércoles, día 3, han deliberado sobre las fuentes de información utilizadas para prevenir el COVID-19 en el hogar. Van a revisar la actividad y van a responder a las siguientes preguntas: ¿qué es deliberar y qué es asunto público? Para deliberar, primero debemos de cerciorarnos si la necesidad identificada es un asunto público o un asunto privado. ¿Cómo saber si una fuente de información de interés es confiable? Recordemos, niños, ¿qué es un asunto público? Un asunto público afecta, ¿no? Afecta el bienestar y los derechos de la población. Todos debemos de participar en su solución. ¿Cómo? Conversando, consensuando para tomar una decisión. Y el asunto privado pertenece al ámbito privado, ¿no? Por ejemplo, una familia se debe resolver en privado entre las personas a quienes les corresponde, ¿ya? Entonces, la información que tenemos del internet, ¿es asunto público o privado? Es asunto público, ¿ya? Vamos a responder a las preguntas. La necesidad de saber si una fuente de información del internet es confiable es un asunto público. Correcto. ¿Y por qué? Tenemos que argumentar por qué hemos dicho que sí es un asunto público, ¿yo? ¿Y a quiénes afecta? ¿Afecta a una sola familia? No, afecta a todas las personas, a toda la población. Por eso se convierte en un asunto público. ¿Este asunto público debe interesar a las ciudadanas y ciudadanos? Correcto, les debe de interesar porque está afectando su bienestar y también está afectando sus derechos, ¿ya? ¿Quiénes deben participar en su solución? Las personas, la población, porque estamos dentro de este problema que está afectando a todos. Muy bien, niñas y niños, ahora que ya estamos seguros de que esta necesidad es un asunto público, debemos comprender mejor de qué se trata. Para ello, vamos a investigar y vas a conseguir información de fuentes confiables que puedan ser de expertos o expertas en el tema o instituciones especializadas. Con esa finalidad vas a leer los textos, los riesgos de internet
y el cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Vamos a leer primero los riesgos del Internet. Pese a las infinitas posibilidades que ofrece el Internet respecto a la facilidad de acceso a la información, su uso también conlleva a riesgos. Estos 5 son algunos de los más frecuentes. ¿Ya? Vamos a mencionar 5 riesgos. Acceso a información poco fiable y falsa. Existe mucha información errónea o no actualizada en Internet, lo que es preocupante porque cualquiera puede colocar información en la red. El uso de este tipo de información puede ocasionar múltiples problemas, desde realizar mal un trabajo académico hasta tomar una decisión que ponga en riesgo la salud de las personas. Dispersión y pérdida de tiempo. A veces se invierte mucho tiempo para localizar la información que se necesita. Es fácil perderse navegando en el inmenso mar informativo del Internet. Acceso a información inapropiada y nociva. Existen webs que presentan información inapropiada y hasta nociva. Recepción de mensaje basura. Estos pueden contener virus. Estafas y robos. Al facilitar información personal y los códigos secretos de las tarjetas de crédito por Internet, a veces estos son interceptados por cibernautas que lo utilizan para suplantar a sus propios o a sus propietarios y realizar compras a su cargo. Sin embargo, se están desarrollando sistemas de seguridad, firmas electrónicas, certificados digitales, etc., que aseguran cada vez más la confiabilidad de los datos personales necesarios para realizar las transacciones económicas. Asimismo, se ha descubierto que hay empresas que delinquen vendiendo la información personal de sus clientes a otras empresas y estafadores. ¿Ya? Miren acá. Adaptado de Perú, que es 1999, los riesgos del Internet, consejos para el uso seguro, actualización el 27 de agosto del 2008, recuperado y nos dan, ¿no?, la página. El 3 al 1 de septiembre del 2020. Ahora, tenemos el cuestionario de confiabilidad de fuentes de información. A ver, para saber si una fuente de información de la web es confiable, debes cuestionar su veracidad, es decir, dudar y comprobar si presenta información verdadera o falsa. Responde las preguntas para saber si la información sobre la cual tienes dudas cuenta con los criterios de confiabilidad. Aquí están los criterios de confiabilidad: la autoría, el propósito, la objetividad. Van a responder, ¿no?, si cumple o no cumple. ¿Ya? A ver, se encuentra nombrado el autor o creador del contenido de la información, ¿no? Luego, ¿hay algún enlace que te lleve a la página principal de la institución? Ya, ustedes van a leer todo y van a ver si realmente cumplen o no cumplen con el criterio de autoría. Luego harán lo mismo con el criterio de propósito, objetividad, la precisión, la veracidad, la actualización y la navegación. Luego que hayan respondido con un check en el cuadro si se cumple con los criterios, grado de confiabilidad. A ver, la información es más confiable si cumple con más criterios de confiabilidad. Y la información es menos confiable si cumple con menos criterios de confiabilidad. ¿Ya? Muy bien, luego de leer el texto, revisa en familia las preguntas y coloca las respuestas en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Con qué frecuencia utilizan la información de Internet? ¿A qué riesgos se exponen al utilizar esta información? ¿Qué criterios debe cumplir una fuente de información confiable en el Internet?
Utilizando el cuestionario de confiabilidad, analiza el texto que utilizaste el día 1, la enfermedad COVID-19. ¿Ya? Van a utilizar el cuestionario de confiabilidad analizando el texto que han leído el día 1, el día lunes. ¿Ya? La enfermedad COVID-19 y el desarrollo de la vacuna para prevenirla, ¿no? Van a fundamentar si este texto es confiable o no, ¿ya? Luego que hayan aplicado ya el cuestionario. Luego que aplican el cuestionario al texto que han leído, recién responden a la pregunta si es confiable o no. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ya? Si cumple con más criterios, será confiable. Si cumple con menos criterios, no será confiable. El cuestionario ayuda a verificar la confiabilidad de una fuente de información de Internet. ¿Por qué? Cuando podemos decir que una información del Internet es más confiable, y también cuando podemos decir que es menos confiable. Muy bien, niñas y niños, se han informado y han comprendido mejor el asunto público. ¿Cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable? Para ello, utilizaste el cuestionario de confiabilidad que te permitió identificar el grado de confiabilidad de una fuente de Internet. Más confiable y menos confiable. Ahora ya están preparados para proponer recomendaciones en familia respecto a cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable. Van a escribir las recomendaciones que propondrían en sus cuadernos. Luego te vas a reunir con tu familia. ¿Ya? Les vas a comentar de qué trata la necesidad que has identificado. ¿Cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable? Tú le vas a comentar, ¿ya? Indícales también que para saber si una fuente de información del Internet es confiable o no, utilizaste el cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. Pídele a alguno de tus familiares que busque información en alguna página de Internet a la que él acceda frecuentemente y apliquen el cuestionario y respondan: ¿esa información es confiable, sí o no, y por qué? Recuerda, cada vez que busques información en el Internet, hazlo en compañía de una persona adulta de tu confianza. Explora páginas oficiales y guíate de su dominio, por ejemplo, organismos gubernamentales y organizaciones no lucrativas. Preséntales las recomendaciones que propones respecto a cómo podemos saber si una fuente de información del Internet es confiable. Pídeles que te digan si están de acuerdo con las recomendaciones que propones y luego que mencionen qué otras recomendaciones proponen. Seleccionen las recomendaciones que consideren efectivas y escríbanlas en una hoja de reuso. Ubica la lista de recomendaciones en un lugar visible de tu casa. También lo pueden difundir por los medios que dispongan. Muy bien, niños. Ahora vamos a reflexionar acerca si hemos cumplido o no la meta trazada. Bien, vamos a recordar primero la meta. Deliberar sobre cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable. Luego vamos a responder a la pregunta: ¿lograste saber si la información que leíste en Internet es confiable? ¿Qué te ayudó a lograrlo? ¿Pudiste consensuar las recomendaciones con tu familia? ¿Cómo lo hiciste? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Y cómo la superaste? Luego vamos a llenar el siguiente cuadro.
¿Qué sabías sobre cuando una fuente de información de Internet es confiable? ¿Qué sabes ahora y cómo lo lograste? Recuerden, niñas y niños, organizar sus trabajos, ¿no?, en sus portafolios o en su cuaderno. Entre ellos, el cuestionario de confiabilidad, así como las recomendaciones que consensuaron en familia. Esto, niños y niñas, les va a servir como un insumo. ¿Para qué? Para elaborar una cartilla de recomendaciones al final de la semana, o sea, el día viernes. Bien, niñas y niños del sexto grado, hemos llegado al final de nuestra actividad del día de hoy. Muchas gracias por su atención y los espero el día de mañana. Permiso.